Muy buenas a todos, bienvenidos al último episodio de la temporada. Y tengo a mi lado a una persona, bueno, es que vais a salir cambiados de esta charla, ya os aviso. Va a ser una previa de los Juegos Olímpicos perfecta, hablando de coach, de deporte. Mónica Pascual, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Gracias a ti por venir, porque sé que tienes una agenda apretadísima. Y gracias por sacar un ratito para nosotros. Yo siempre empiezo igual, es la pregunta probablemente más difícil de todo el programa. Vale. Por eso la hago la primera. ¿Quién es Mónica Pascual? Bueno, pues Mónica Pascual es una ingeniera industrial que durante 15 años estuvo trabajando en el sector para la empresa privada, nacional e internacional, que los últimos 6 años de su vida profesional como ingeniera los pasó en el aeropuerto Madrid-Barajas, gestionando un equipo que la retó muchísimo y que a partir de ahí pues decidió montar su propia empresa, en principio para ayudar a ingenieros industriales, Casi. pero que bueno, pues el destino quería que fuese otro mi camino y se cruzó en mi vida un deportista de alto rendimiento del Fútbol Club Barcelona, a quien tuve el placer de acompañar a ayudar durante 6 meses, que tras 6 meses, porque él estaba en una situación de bloqueo, consiguió superarse, su primera medalla de oro, que me regaló en agradecimiento, que yo acepté como la primera de muchas más y que el año pasado, bueno, pues él se trajo su primera medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Tokio, porque ahora es guía de un deportista que es invidente. Y bueno, y Mónica Pascual pues está aquí ahora, también trabajando para el mundo de la empresa, además del deporte, y creando equipos de alto rendimiento ahí también. ¿Cómo una ingeniera industrial acaba siendo coach deportivo? O sea, porque son dos mundos muy lejanos. Sí, pues como te decía, yo en 2016 decido dejar la empresa privada, este proyecto en el aeropuerto que había sido súper retador, y con la idea de seguir ayudando a ingenieros, pues el día 6 de enero, como te decía, dejé la empresa y el día 9 me llamó un deportista del Fútbol Club Barcelona porque estaba bloqueado, estancado en sus marcas y necesitaba ayuda. Y una amiga de mi hermana, que había sido entrenadora suya, pues le había hablado de mí. Le había dicho, oye, Mónica ayuda a directivos, a equipos, seguro que a ti te puede ayudar. Y bueno, pues ahí empezó la historia. Él necesitaba esa ayuda y yo pues le dije, oye, yo nunca he trabajado con un deportista, pero aquí me tienes para ayudarte en todo lo que necesites. Son 9 años ya, vas a hacer 10 el año que viene como coach deportivo. Luego hablaremos de tus proyectos actuales, porque has pasado por 1000 sitios. Pero vamos a empezar a definir, porque seguro que a la gente le surgen muchas dudas. Coach deportivo, psicólogo deportivo, hay muchas diferencias, luego entraremos. Pero ¿qué es ser un coach deportivo? Bueno, un coach deportivo es un profesional que acompaña, en este caso, a un deportista para que defina cuáles son sus objetivos, cuál es su visión a largo plazo, cuáles son sus sueños y le ayuda a trazar ese camino paso a paso. Obviamente, a lo largo de, bueno, pues de ese trayecto, el deportista se siente retado quizá por algunas de las competiciones, ¿no? Y ahí es donde desde el coaching nosotros les podemos ayudar, ¿no? En ese identificando qué aspectos son los que más le pueden estar bloqueando dentro de su trayectoria para bueno, pues acompañarle a que esos retos los supere. ¿Y un coach solo cumple una función cuando existe un bloqueo? ¿O puedes jugar una función antes de ese No, bloqueo? todo lo contrario. O sea, en realidad el coach precisamente debería entrar antes. Es decir, es el profesional que de alguna manera te ayuda a planificar a un largo plazo, te hace trabajar con metas a corto, medio y largo plazo. Y es verdad que en ese acompañamiento muchas veces, ¿no? Los sueños que queremos alcanzar nos retan y dentro de esos retos a veces hay que superar situaciones para las que no tenemos habilidades o herramientas y un coach en este caso pues te ayuda a gestionarlo, ¿no? Pensando en esas diferencias que decías, porque es verdad que da la sensación de que es un tema ciertamente cada vez menos tabú en la sociedad, el acudir a pedir ayuda, sobre todo porque da la sensación de que los deportistas de élite se les veía como superhombres o supermujeres, que eran esos superhéroes y nadie les podía ayudar. Y cada vez es menos tabú, pero ¿qué diferencias hay entre un psicólogo deportivo y un coach deportivo? Pues como te decía, yo creo que nosotros como coaches no
no estamos ni preparados ni habilitados pues para gestionar, por ejemplo, emociones de alto voltaje o situaciones en las que, por ejemplo, un deportista entra en una depresión o bueno, está en una situación emocional de ese tipo, ¿no? Nosotros como coaches no entramos dentro de esos aspectos, sino que, como te decía, nos limitamos más a facilitar esas herramientas que pueden estar relacionadas pues con la creación de objetivos, un plan de acción, la comunicación. Trabajamos también mucho con la programación neurolingüística, cómo los retos que nos proponemos, cómo nos acercamos a ellos, cómo se trabaja, ¿no? La confianza, cómo se gestiona el error. Es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo de madurez personal, ¿no? y profesional que se va adquiriendo a lo largo de los años, y nosotros entramos en toda esa parte donde no hay, podríamos decir, un gran bloqueo por parte del deportista, donde nosotros obviamente ahí pues ni tenemos herramientas, y yo honestamente pues lo derivo porque no es mi área. ¿Y por qué ahora es tan importante o se recurre tanto a vuestras herramientas y antes no se hacía? Bueno, yo creo que ahora se entiende, yo creo que también a base, ¿no?, de toda la divulgación. Yo llevo 4 años divulgando en AS, con el blog Mentalidad Imparable. Ahora lo hago desde Marca, tengo mi propio podcast, y yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo también a lo largo de estos años de concienciación, de que el rendimiento del deportista no solamente está basado en un pilar a nivel técnico, táctico y físico, sino que hay otro entrenamiento que es el entrenamiento o la preparación mental. Y yo creo que esto hace, por un lado, ¿no?, que haya una mayor conciencia, pero también creo que a nivel físico o técnico han llegado a un nivel en el que están todos tan parejos, ¿no?, en el que realmente la diferencia está en cómo se trabaja el aspecto mental. Yo el año pasado, por ejemplo, en MotoGP vi esas diferencias. Es verdad que obviamente, ¿no?, hay diferentes marcas, diferentes motos, pero donde hay una marca en la que no hay tanta diferencia a nivel técnico, quizá el punto definitorio o clave lo marca la mentalidad que tiene el deportista y cómo afronta esas situaciones de estrés o presión. Luego te preguntaré por casos concretos porque hay temas muy interesantes, las motos, el rugby, el equipo de vela olímpico también, pero te quiero preguntar, es verdad que es una respuesta quizás algo etérea, no es plasmable, pero ¿cómo podéis beneficiar a un deportista con vuestras sesiones? Es decir, ¿de qué manera el acudir a un coach y el saber sacarle rédito puede mejorar el rendimiento puramente deportivo de un deportista? Pues porque, como te decía, no todo está basado en una preparación física. Tú puedes haber entrenado mucho, estar muy bien preparado a nivel técnico y táctico para abordar una competición, pero si llegado a esa competición tú no sabes gestionarla, estás bajando tu rendimiento, porque hay un componente que es la mente que está interfiriendo en que tu rendimiento se despliegue o tu talento se despliegue, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que un deportista que ha llegado a una competición, imaginemos, puede ser el fútbol, ¿no?, donde hay un montón de público, cómo se ha visto condicionado precisamente por ese jugador número 13, ¿no?, que es el público, y eso hay que aprender a gestionarlo. La gente, quizás esto le llegue a deportistas de élite y se preguntarán, ¿y cómo son esas sesiones de coaching? Entiendo, por supuesto, que cada deportista es un mundo y cada caso es un... Pero cuando se sienta un deportista o una deportista contigo, o sea, ¿cómo son esas sesiones? ¿De qué tratan? Pues cada sesión es individualizada, es decir, cada deportista es único y viene con unas necesidades distintas. Hay deportistas que, bueno, pues vienen en una situación, como te decía, ¿no?, en la que no saben qué es lo que pueden hacer más para poder superar sus marcas, y entonces vienen con este planteamiento de, mira, este es el entrenamiento que hago, estos son los hábitos que tengo, y ahí entramos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte mental, ¿no? Yo les pregunto pues qué hábitos tienen a la hora de competir, si es que vemos que la limitación está dentro de la competición. Y en una sesión de coaching nosotros lo que hacemos es, como coaches, preguntar, el método socrático. No les damos fórmulas y respuestas porque al final cada persona tiene su propia fórmula propia, y nosotros lo que hacemos, o yo en este caso lo que hago, es a través de las preguntas que el deportista se dé cuenta de en qué partes, ¿no?, son en las que
no está siendo realmente consciente y le están interfiriendo en su rendimiento, y luego después a veces sí que se hacen recomendaciones, ¿no? Pues porque en este caso pues yo ya tengo muchísima experiencia y hay veces que hay algunas prácticas, buenas prácticas que se le sugieren al deportista, pero nunca se le guía para que haga en este caso lo que yo puedo estar viendo desde fuera. Entiendo que, como decías, pues, que hay 1000 casos, pero ¿cuál es, o qué has detectado tú en estos 9 años, casi 10, qué es el problema más común, independientemente de los deportes, porque al final hay competiciones, luego hablaremos, pero no es lo mismo un deportista que compite en motos que tiene todas las semanas que alguien que hace 4 años por un ciclo olímpico? Entraremos luego ahí, pero ¿cuál es el problema más común que has detectado tú? Ese bloqueo, ¿qué vienen a solucionar más comúnmente los deportistas contigo? Pues mira, yo te diría que lo primero es cambiar la palabra problema por área de mejora. Es decir, nosotros todos tenemos fortalezas y áreas de mejora, pero a veces no somos conscientes de que esas áreas de mejora nos están condicionando en nuestro rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser o cuáles son algunos de los pues de los elementos que quizá hay en común? Pues es una falta de rendimiento porque no consiguen llevar lo que las marcas que sí tienen en sus entrenamientos a la competición. Eso es lo que, pues en general suele ser un poco esa línea, ¿no? ¿Cómo consigo llevar lo que hago en un entrenamiento a una competición? Hay aquí un tema, imagino que te habrán preguntado 150 veces. Yo te voy a preguntar por los dos lados, por el éxito y por el fracaso. Pero entiendo que la parte más difícil de un deportista es gestionar, de hecho, sobre todo en deportes individuales, el fracaso, porque te preparas durante más o menos tiempo para un objetivo, sea el que sea, que probablemente el objetivo a veces no es ni ganar. Porque para mí fracasar, por lo que hemos ido hablando con gente y demás, es no lograr un objetivo. Podemos definirlo así. ¿Cómo ayudas tú a gestionar el fracaso? Porque es verdad que debe ser muy difícil. Hay deportistas que la soledad, tiempo solo, tiene que ser realmente difícil gestionar el fracaso. El fracaso para mí es no haberlo intentado. Y por otro lado, trabajamos mucho digamos, cuando las cosas no salen como esperamos o cuando no se gana, porque si nos ponemos a pensar de una forma realista, hay más probabilidades de que no ganes de que lo hagas, ¿sí? Eso en todos los deportes. Entonces, mentalmente hay que prepararse para ese momento, pero para ese momento no te preparas para asumir no voy a ganar esta final. Tú, a lo largo de tu carrera deportiva, vas afrontando partidos o competiciones y no en todas obtienes los resultados que tú quieres. La clave no está en enfocarse en el resultado, sino en ese proceso que tú quizá hayas definido, y si no lo has definido es algo que con un coach puedes trabajar. ¿Cuáles son esos procesos que te hacen al final llegar a que consigas en ese caso esa victoria, ¿no? ¿Por qué nos enfocamos en los procesos? Porque necesitamos saber dónde tenemos que mejorar. Es decir, el error nos da pistas, primero para saber dónde tenemos que mejorar o dónde podemos mejorar, dónde está nuestro mayor margen de mejora, pero también te da pistas, obviamente, pues para seguir creciendo solo si sabes sacar el aprendizaje que hay detrás. Es decir, si tú no eres capaz de entender qué es lo que te ha hecho no llegar a tu objetivo, seguirás repitiendo probablemente ese mismo patrón, ¿sí? Te leí en una entrevista, preparando esto, diste hace años en Palco 23, que decías, el titular era, los deportistas deben aprender a base del error. Exacto. Pero es verdad que entiendo que es muy difícil porque en el deporte, bajo mi punto de vista, aquí eres tú la experta, pero entra un factor que no ocurre en otros sectores, que es el tema del ego. Muchos deportistas son muy egocéntricos, ya sea en equipos o individualmente, y muchos de ellos miran por su propio interés. Incluso en deportes de equipo, el mejor ejemplo son los futbolistas que ellos quieren jugar. O sea, el equipo que gane saben, pero ellos lo que quieren es jugar. Cuando esos errores se producen por culpa de un compañero, es decir, que entra en ese ego, ¿no? Porque al final, cuando un deportista individualmente no compite, no rinde, la culpa es suya. Eso es fácil, ¿no? Es A más B muchas veces. Pero cuando en un deporte de equipo entran esos factores, que sobre todo ahora tú que estás con la selección de rugby femenina lo sabes bien, ¿cómo se gestiona la frustración o el bloqueo que puede provocarle a un deportista el error de un compañero? Pues con conocimiento.
Lo primero con conocimiento, es decir, tú tienes que ser consciente de que cuando tú cometes un error, no puedes lastrar al equipo, es decir, tu objetivo, que es parte de lo que hemos trabajado y lo que trabajamos mucho, es la gestión del error, no importa que falles, es cómo te repones a ese fallo, a nivel individual, como dices, ¿no? A nivel colectivo, llevamos una visión que está basada en la generosidad, es decir, si tú cometes un error y ese error te lastra a ti, estás lastrando al equipo. Pero si tú, que no has cometido el error y ves un error en el compañero, le miras mal o tienes un mal gesto con él o tienes una mala palabra con él, también estás metiendo una energía que no es lo suficientemente positiva o potente dentro del equipo y que al final está lastrándole. Si lastra al equipo, si lastra al colectivo, está lastrando al final el resultado que va a tener ese equipo, ¿no? Hemos hablado de fracaso, vamos a girar un poquito hacia el éxito, porque es verdad que morirse de éxito también es un problema. Sí. Y hay mucha gente a la que el éxito le viene de golpe y quizás sin estar preparado o preparada para asumir cierto éxito. Como puede ser desde ser campeón de España de tu categoría a ser campeón del mundo de lo que sea, una medalla olímpica con la que no cuentas. Hay 1000 ejemplos en el deporte. ¿Qué es más difícil para ti como coach? ¿Gestionar un fracaso o gestionar el éxito de alguien? A ver, es que son enfoques muy diferentes. A nivel mental, el aprendizaje que hay que hacer probablemente es distinto, ¿no? En el caso del error, como decíamos, hay que ver dónde está ese aprendizaje, ¿no? Para que no te lastre en tu siguiente acción y por tanto en tu rendimiento y en tu carrera profesional. En el caso del éxito, hay que llevar la conciencia a, bueno, qué es lo que te ha hecho ganar para poder repetir esa fórmula, ¿no? De manera consistente. Y por otro lado, hay que integrar un elemento que es la humildad y es, bueno, tú estás aquí ahora trabajando y consiguiendo estos resultados, pero bueno, hay que mantenerse en lo que te ha hecho llegar ahí, ¿no? Que es esos pasos que probablemente has dado, poner en valor qué es lo que ha hecho para construirlo y, repito, al final es que esos profesionales, que esos deportistas entiendan o bien lo que falta dentro de la fórmula para conseguir una fórmula ganadora o que sepan cuál ha sido esa fórmula ganadora de una forma consciente para que de igual manera la puedan repetir. Y piensa que quizá tú hayas podido tener éxito en una competición concreta, pero eso no significa que ese éxito probablemente lo puedas replicar a otras si las condiciones cambian, si los rivales cambian, ¿no? Entonces ahí hay que, bueno, pues escuchar y saber. Eso te quería preguntar, porque tuvimos aquí hace unas semanas a Teresa Díaz, esgrimista del equipo de florete femenino, que es segunda de España y demás, y comentaba una cosa que es muy interesante. Decía, yo soy consciente del deporte en el que compito. Que yo, te quiero preguntar si a ti, que al final pues, has tratado de MotoGP, que es verdad que es un deporte de élite y mundialmente reconocido, hasta deportes minoritarios en España, que tienen su plaza en los Juegos Olímpicos, y decía que ella es consciente de que, sí, fantástico, a lo mejor acaba su carrera con 2 veces siendo sexta del mundo, que está muy bien, pero que no deja de ser sexta del mundo en un deporte muy pequeño. Eso, a la hora de gestionar el éxito en un deportista, se le tiene que hacer saber. Es decir, lo que decías tú, las condiciones, entiendo que ser primero del mundo en algo está muy bien, por supuesto. Yo no soy primero del mundo en nada, yo siempre lo digo, no, en nada, ni en mi casa. Pero es verdad que no es lo mismo ser campeón del mundo de fútbol que ser campeón del mundo de volteretas hacia atrás, yo que sé, sin faltar a nadie. Entiendo que esa gestión también es difícil, de las expectativas, de cómo es ese debate, porque entiendo que será una tira de floja entre tú y el deportista o la deportista, decir, oye, que sí, que eres muy bueno, pero los pies en la tierra un poquito, que hay que seguir, ¿no? A ver, efectivamente yo creo que aquí hay 2 aspectos muy diferentes. Uno tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de un deportista individual que compite contra sí mismo, es decir, en cada competición, o al menos a lo que yo les reto, es a que compitan contra sí mismos, estudien a los rivales, pero sepan, como decíamos, ¿no?, cuáles son sus áreas de mejora y cuáles son sus fortalezas para apalancarse en ellas y crecer. Y luego después está la parte del colectivo, es decir, cómo hacer que esos talentos individuales al final sumen y acaben logrando esa victoria. Me decías de cómo se gestionan, ¿no?, esas expectativas que puede llegar a tener un deportista individual. En este caso, quiere aspirar a ser un número 1 y ha quedado en el 6º lugar. ¿Esto es la pregunta? Sí, es al final la sensación de... Yo llego a un campeonato en el que, bueno, pues puedo ser el primero y por lo que sea, porque al final, muchas veces que no depende de ti, o sí, no lo soy. Y tengo que volver al día siguiente a levantarme en busca... Es decir, esa rueda de la competición, que
no te permite parar. Porque al final, que es un poco lo que, y por entrar luego también en las motos, es un poco eso que ocurre en circuitos anuales, que la propia competición te atrapa en una rueda en la que es muy difícil poder parar, analizar y cambiar, hacer giros de 180 grados en la planificación, en lo emocional y demás. Porque es verdad que los tiempos a veces no te lo permiten. A ver, para esto se requiere un entrenamiento. Precisamente este es parte del entrenamiento mental. Es que tú te hayas acostumbrado a que cuando terminas una competición dediques un rato de tu tiempo a poder sacar esos aprendizajes, a poder hacer a poderte colocar desde esa perspectiva que te dé esa información, no solo una información que tú tienes a nivel de tu propia percepción, sino cómo también te está viendo el equipo, y en el caso, por ejemplo, de MotoGP, ¿no? Qué datos son los que te está dando de manera objetiva y de dónde podemos al final sacar o podemos exprimir o podemos cambiar, ¿no? Está claro que un deportista entra en una serie de competiciones, ¿no? Que es muy difícil parar porque entras dentro de pues lo que decimos, ¿no? Una serie de ciclos, pero también está en ese entrenamiento de haberse acostumbrado a parar y hacer esas reflexiones. Y luego, por otro lado, algo que es importante es saber qué objetivo te has marcado tú, ¿no? ¿Es un objetivo que es realista? ¿Es alcanzable? Cuando hablo de realista es con las habilidades que tienes, con el equipo que tienes, con lo que cuentas, ¿realmente es un objetivo que puedes alcanzar o no? Y si es un objetivo que tú consideras que sí, que es realista, medible, alcanzable, por otro lado también hay que tener en cuenta que no compites tú solo contra ti mismo, compites contra un rival que te lo va a poner duro y difícil, ¿no? Nosotras decíamos cuando fuimos este fin de semana a jugar a Europa, obviamente aspirábamos por el oro en el Campeonato de Europa, pero el rival también juega. ¿Cuál es nuestro papel? Ponérselo lo más difícil que podamos para conseguir llevarnos el oro, ¿no? Y de ahí acabas llevándote la plata y lo siguiente es, obviamente, celebrar todo el camino, pero el siguiente estadio es ¿qué podemos aprender? ¿Para qué? Para que la siguiente vez podamos mejorar y mejorar y mejorar. Y esto es algo que el deportista está invitado o está retado más bien a integrar dentro de su trabajo diario. Llegas a MotoGP, yo quiero saber cómo acabas tú en ese circo que son las motos, porque es verdad que da la sensación que pueden ser, o sea, los deportistas más agresivos, con más hambre de que, además, a día de hoy, que encima hay la carrera corta, la carrera larga, pues más todavía, compiten, y encima van a 300 por hora, dependen muchas veces que tiene que partir una labor importante de una máquina que no es culpa suya. ¿Cómo llegaste primero a las motos y qué has aprendido de esa etapa en MotoGP? Pues mira, yo llegué a través de un gran profesional al que conocí hace tiempo, compartí con él experiencia y él tenía este reto o este proyecto de lanzar un health center dentro de MotoGP. Él coordinó todo lo que eran las diferentes áreas a través de un proyecto súper innovador, ¿no? Porque estábamos abordándolo no solamente desde el ámbito, ¿no?, de la recuperación o dentro de la parte médica, sino que también estábamos abordando aspectos que intervienen en el rendimiento de un deportista, como son, por ejemplo, la nutrición o como es, por ejemplo, la preparación mental, ¿no? Y el trabajo que se hizo ahí fue sobre todo poder que los deportistas pudiesen tener unos perfiles desarrollados para que pudiesen ellos ver cuáles eran sus fortalezas, tanto a nivel mental como esas áreas de mejora de las que hemos hablado, ¿no? Entonces este proyecto nace con este propósito, con el hambre, ¿no?, de poderles aportar este conocimiento y también poderles aportar este acompañamiento y así es como aterrizo y cuál es el propósito de MotoGP. Después, pues bueno, como dices, ¿no?, es un contexto que es altamente volátil, ¿no?, donde todo cambia, donde hay una tensión, vamos a hablar de presión, ¿no?, donde todo obviamente es MotoGP, todo va muy rápido, y donde los deportistas pues necesitan tener esa agilidad mental, que la tienen, obviamente, pero sí que es verdad que, bueno, pues a veces necesitan, ¿no?, es saber calibrar, ¿no?, y cómo buscar, me repito, ese aprendizaje para quizá al día siguiente poder sacar esas décimas, ¿no? ¿Qué diferencias hay? O sea, tú cuando haces sesiones de coach,
En función del deporte, Sí. ¿varías? Entiendo que sí es colectivo individual, por supuesto, Sí. pero al final, ¿varía mucho tu sesión de coach en función del deporte que estás tratando? No varía tanto en función del deporte, sí varía mucho en función de la persona. Porque luego también, bueno, pues cada persona, yo es que baso muchísimo mis sesiones de trabajo como podéis ver en el aprendizaje, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, dependiendo si eres una persona kinestésica, auditiva o visual, es decir, que aprendes mejor a través de, bueno, pues de lo que te llega, ¿no? De un mensaje o de algo que ves o de algo que lees o de tu percepción cuando estás sintiendo, ¿no? Dentro de, en este caso, sobre la moto o cogiendo ese balón en rugby, ¿no? Yo lo oriento muchísimo a cómo es la fórmula de aprendizaje que tiene, en este caso, el deportista para poder exprimir al máximo cada una de las experiencias que tiene, ¿no? Y no varía, realmente hay muy pocas variaciones, no varía en función de la disciplina, si más bien es la persona la que lo marca. Has hablado antes de una palabra que es la presión, va de la mano junto al deportista y a la competición, pero hay ciertas competiciones, las que yo lo he llamado aquí en el guión grandes competiciones, concretamente los Juegos Olímpicos. Sí. Los Juegos Olímpicos para muchos de los deportistas con los que tú trabajas es la competición. Son 4 años de tu vida preparando muchos, aunque con competiciones intermedias, pero preparándote para obtener una plaza olímpica, competir en los Juegos o optar por una medalla. Da igual el objetivo que cada deportista se plantee. El otro día bromeamos que parece una oposición, porque es un poco es una oposición del deportista. ¿Cómo se gestiona 4 años de tu vida? Es que 4 años es muchísimo tiempo por un objetivo que puedes no alcanzar. Eso tiene, porque ya no te pregunto por el día siguiente de no conseguirlo, que es que no me interesa, pero ¿cómo se gestiona toda esa presión de saber que tengo X pruebas para conseguir la plaza, o tengo esta oportunidad y no la consigo, o tengo que lograr esta plaza olímpica porque las ayudas ADO para muchos deportistas dependen, por ejemplo, hablamos de dinero y de poder vivir? Es decir, hay muchas cosas, muchos elementos detrás del deportista que muchas veces no nos paramos a pensar que aumentan esa presión. ¿Cómo se gestiona todo en torno a una cosa? Pues de entrada cambiando esos tengos por quieros, porque dentro de los tengos existe esa presión grande, es decir, tengo que conseguir este objetivo, no puedo perder esta beca, tengo que mantenerme aquí, ¿no? Entonces ya de entrada es muy diferente asumir que no es que lo tengas que hacer para y por nadie, sino que lo quieres hacer para y por ti. Y que después hay unas consecuencias, ¿sí? Es decir, después hay unos resultados. ¿Y cómo se enfoca? Pues, como te decía al inicio de esta entrevista, te sientas con un deportista que tiene ese proyecto a largo plazo, que son 4 años para preparar esas Olimpiadas, o más bien para conseguir ese pase a las Olimpiadas. Y esto es un camino de, vamos a ver qué competiciones hay dentro del medio, del corto y del largo plazo, y se van estableciendo diferentes hitos y estadios, ¿no? Que se van superando y que los que no se superan, vemos qué es lo que ha faltado en este tipo de competición o qué es lo que nos ha sobrado en este tipo de competición. Al final, yo creo que la clave está en esa planificación que se hace hacia un objetivo tan a largo plazo como es el de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué has aprendido tú de los y de las deportistas? Pues mira, por un lado, esa capacidad que muchos de ellos tienen para ser resilientes, ¿no? Para levantarse una y otra vez. De algunos otros, esa capacidad para querer ver más, es decir, no conformarse, ¿no? con lo que ya habían conseguido o con el rendimiento que habían alcanzado, sino que siempre buscan esa mejora continua, ¿no? Eso se ve de manera, por ejemplo, de manera muy clara. Kobe Bryant fue uno de esos deportistas que enfocó su carrera y su vida profesional al mundo de la mejora continua, ¿no? O sea, cómo se iba superando de cada reto, de cada situación, con ese hambre, ¿no? Y yo creo que de algunos deportistas me he llevado y me llevo esa constatación real, ¿no? de que con ese foco, con esas ganas y con esa ambición de esa mejora en todos los aspectos, pues los límites de un deportista no existen, ¿no?
A día de hoy tienes el Sport Institute of Coaching, que es uno de tus probablemente principales proyectos a día de hoy. ¿Qué nos puedes contar de esto que bueno, entraste hace unos meses y probablemente sea, bueno, pues no sé si el proyecto más ambicioso que hay en España de coaching deportivo? Bueno, desde el Sport Institute of Coaching lo que nace de, pues por así decirlo, de una reflexión y también de un momento en el que yo me doy cuenta y vuelvo un poco a mis orígenes, ¿no? Después de estar trabajando a nivel individual con deportistas, me doy cuenta que de la misma forma que yo en su día llegué a un equipo en el aeropuerto Madrid-Barajas y yo tuve que adquirir habilidades y herramientas para poder gestionar el talento de las personas que conformaban mi equipo, pues observo que eso sucede en el alto rendimiento, obviamente, ¿no? Y que ahí está, hay figuras que obviamente intervienen, ¿no? en que el talento de esos deportistas o de esos equipos puedan verse potenciados, ¿no? Y de ahí nace el Sport Institute of Coaching, para poder aportar esos conocimientos no solo a los deportistas a través de Making Talent, como sabéis, sino que damos un paso más y queremos ser parte de ese acompañamiento o formación incluso, ¿no? Para entrenadores, para profesionales que están alrededor de los deportistas, de los equipos, que como yo en su día tuve el maravilloso reto, ¿no? de tener esas personas y poderlas dirigir y llevarlas a que exprimiesen su talento, pues esto nace para estos profesionales que están dentro del mundo del deporte. Decías al principio que el coaching sirve para destacar cuando el nivel técnico, táctico y físico está tan igualado que es el factor. Entiendo que en el futuro a medio plazo todo el mundo, casi todo el mundo utilizará el coaching, por lo cual se igualará también ahí y habrá que buscar otro giro de tuerca más para marcar la diferencia. ¿Qué futuro le ves tú al coaching a medio plazo? Porque entiendo que ahora mismo es un elemento diferencial en muchos deportistas, pero en el momento en el que alguien ve algo bueno lo copiamos. Entonces así somos los seres humanos, por lo cual entiendo que es un futuro ciertamente incierto, valga la redundancia, porque habrá que buscarle un giro de tuerca más para volver a marcar la diferencia y que el deportista vuelva a conseguir sacar una ventaja de esto. Yo creo que, como dices, es algo que estamos en constante evolución, que estamos viendo, ¿no? Que cada vez se han ido añadiendo elementos que han ido favoreciendo a que el deportista pudiese aumentar su rendimiento, como decías, ¿no? Empezamos muy con la base, desde la parte más física, más técnica, más táctica, se fue incorporando toda la parte de nutrición, se ha ido incorporando ahora mismo todo lo que tiene que ver con la parte mental. Yo, como ingeniera, soy una apasionada de los datos. Creo que quizá lo siguiente, ¿no? Que en lo que podamos... Y hay disciplinas en las que hay muchísima información y mucho dato, pero creo que quizá lo siguiente en lo que tengamos que poner el foco para seguir buscando esa mejora es en ver de manera un poco más, de una forma más microscópica, podríamos decir, ¿no? Qué variables son las que realmente a nivel de dato está influyendo en el rendimiento de un deportista, ¿no? Para poderle, bueno, pues brindar esos contextos que le ayuden a superarlos y que puedan adquirir esas habilidades que les faltan. Este es un podcast interactivo, entonces te voy a pedir que te levantes y este cuadro que tengo aquí detrás tienes que pintar, ¿vale? Vale. La gente pinta porque yo siempre lo digo, como yo pinto mal, hago a los invitados pintar, ¿vale? Entonces te voy a pedir que te levantes, porfa, y puedes pintar lo que quieras. Además, como es el último episodio de la temporada, utiliza todos los huecos que quieras porque el cuadro se acaba aquí. Entonces aprovecha para... Te dejo un huequito y puedes pintar lo que quieras. O sea, si te explico lo que la gente ha pintado no tiene nada que ver con la persona. Es libre idea y libre... Utiliza cualquier hueco que quieras. Vale, pues mira, para mí una frase muy clave es haz que suceda. Haz que suceda. Ahí está. Ahí está, haz que suceda. Es importante buscarlo. De hecho, es una frase que el otro día había un podcast de Miriam Rojas, que de hecho es un libro que mi madre quiere que leamos. Yo le regalé a mi novia porque le gusta mucho. Y sí.
y habla muy bien de ella y decía eso, que la suerte hay que buscarla. Al final esto es así. Vamos entrando en una parte de la entrevista un poco más canalla, diferente. Vale. Me interesa mucho un tema que probablemente no te hayan preguntado tanto y a mí me genera curiosidad. Hemos hablado mucho del fracaso o el éxito de un deportista. Ese fracaso o éxito de un deportista va ligado a tu fracaso o tu éxito como coach, ciertamente, porque entiendo que que trabajan contigo para lograr buenos resultados, lograr un objetivo. Evidentemente no voy a decir que un deportista consiga o no consiga, depende de ti, pero ciertamente sí. ¿Cómo gestionas tú el que un deportista que trabaja contigo no logre lo que se había planteado, lo que buscaba contigo, no por ti, pero por muchos factores? Al final es como un entrenador, con un entrenador es el mismo proceso. Tu jugador o tu deportista no ha logrado lo que él quería, por lo que lleva trabajando años, meses. ¿Cómo gestionas tú a nivel personal eso? Bueno, mira, yo creo que hay que saber diferenciar claramente los dos roles. Es importante. Yo con un deportista lo que hago es irle dando feedback constantemente y lo que hago es pasarle la pelota constantemente. Es decir, pueden darse dos situaciones por las que un deportista no consiga sus objetivos. Uno es porque todavía necesite seguirse preparando y otro es porque no haya hecho todo para lo que se ha comprometido a hacer. Y también es responsabilidad, yo considero que es responsabilidad mía poder hacer esa devolución honesta, amable, pero decirle, oye, te has comprometido a hacer esto y no lo estás haciendo, ¿no? Te he retado a que integres esta habilidad y no la has integrado. Tú, ¿cómo lo quieres seguir gestionando, ¿no? Entonces hay una parte que yo diferencio, que es lo que tiene que ver con ese trabajo que a lo mejor puede que yo no haya sido consciente de que había que hacer algún otro trabajo, que había que haber hecho alguna otra pregunta que yo no he hecho. Y ahí pues hago esa reflexión, ¿no? De cómo podría haber ayudado mejor a este deportista, cómo podría haberle hecho alguna pregunta que le hubiera ayudado más. Y luego está esa parte, como te digo, ¿no? Que tiene que ver con esa devolución de que todos somos responsables del trabajo que hacemos y de llevar a cabo los compromisos que nos marcamos, ¿no? ¿Te sigues encontrando con deportistas que infravaloran vuestro trabajo? A día de hoy, en 2024, estoy hablando. O sea, porque entiendo que cuando empezaste seguro que te enfrentabas a un campo de, oye, yo puedo con todo, yo soy fantástico, y a mí no me comas el coco, seguro que te llegaron a decir. Pero a día de hoy te sigues encontrando con deportistas que infravaloran, no te diré desprecian, porque no creo que sea la palabra, pero que infravaloran vuestro trabajo, que no son realmente conscientes de la utilidad que tiene. Yo creo que justo está ahí, en lo último que tú acabas de decir. Yo creo que hay deportistas que todavía no tienen esa conciencia, es decir, que no ven de una forma real que esto pueda suponer una mejora en su rendimiento. Y claro que te encuentras deportistas que, bueno, pues que piensan que o ese área lo dominan perfectamente o que realmente no va a tener el impacto que desde fuera puede verse o que se les puede recomendar que hagan ese trabajo por el impacto que puede tener en su rendimiento, ¿no? Pero aquí hay que ser súper respetuosos. Es decir, yo creo que no todo el mundo estamos preparados para hacer tampoco un trabajo a este nivel, porque piensa que a lo largo de esta entrevista, no sé cuántas veces habré dicho aprendizaje, pero supongo que millones, pero es que para estar dispuesto a aprender y a crecer, o sea, tienes que estar realmente dispuesto a ser capaz de ver que tienes áreas en las que necesitas mejorar y que hay otras áreas en las que eres realmente fuerte. Y quizá a veces el deportista no está en ese momento de madurez para poder realizar ese trabajo o realmente no ve que lo necesite, ¿no? Porque considera que con lo que ya está haciendo y los resultados que está obteniendo para él o para ella es suficiente, ¿no? Si yo te digo generación de cristal, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Porque es verdad que es un concepto cada vez más utilizado de forma negativa hacia los jóvenes y cada vez más en todos los deportes hay deportistas que llegan a la élite más jóvenes. El mejor ejemplo estas últimas semanas es Lamine Yamal en el fútbol, que con 16 años, no tiene ni la ESO, creo que se ha sacado esta semana, está liderando a la selección española de fútbol ante millones y millones y millones de personas. Y como este ejemplo, que es muy mediático, habrá muchos. En motos, por ejemplo, en Moto3, hay mucho motorista muy joven. Y es verdad que da la sensación de que las generaciones que vienen, pues
o son más frágiles mentalmente, no lo sé. Es un poco, se ha generado ese estigma sobre ello. ¿Cómo tratas tú a los deportistas jóvenes? Pero jóvenes, o cómo crees que se deben tratar? Porque es verdad que, decías tú, aprendizaje, vale, están en la élite, tienen que intentar conseguir ciertos objetivos, ganar, competir, lo que sea de cada uno, pero muchos de ellos pueden seguir en su etapa de formación profesional como deportista. Es una batalla muy difícil de gestionar. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora con la selección española es una selección sub-18. Es decir, hemos trabajado con jugadoras muy jóvenes, 16, 17, 18 años, y nosotros este trabajo, la parte mental, se ha enfocado a través de, primero, aportarles ese conocimiento, que significa que es tener confianza. Se han desarrollado en torno a hemos desarrollado 7 workshops solamente de preparación mental, que ha incluido temáticas como cómo se trabajan los objetivos, cómo se trabaja un plan de acción, qué es la confianza, cómo se gestiona la presión, qué es el liderazgo, cómo es la comunicación, qué tipo de comunicaciones existen. Entonces, nosotros, o como nosotros lo hemos venido enfocando, y yo lo he enfocado a lo largo de estos años, es primero hay que brindar la información a un deportista que se está construyendo mentalmente. Y una vez que entiende el concepto, hay que retarle en el campo. Es decir, hablábamos de la presión, ¿no? Es obvio, ¿no?, que nosotros para preparar un europeo a las deportistas las llevamos a situaciones de máximo estrés, máxima presión y máxima fatiga, porque ahí también lo que estamos buscando es ver sus reacciones automáticas a nivel físico y también a nivel mental. Es un juego mental, ¿no? Y de ahí lo que estamos haciendo es trabajando eso a nivel individual en un one-to-one, porque como te decía, cada deportista es un mundo. Y hay deportistas que lo que necesitan es tener herramientas para poder integrar esa gestión del error, pero es que hay otras jugadoras que lo que necesitan es entrenar otra habilidad para aumentar su capacidad de sufrimiento frente al dolor o frente a la adversidad o frente al cansancio, ¿vale? Entonces, te diría que, bueno, pues que estos jugadores tan jóvenes lo que necesitan es conocimiento y luego esa puesta en práctica, ¿no?, para retarles y luego darles un feedback. Yo creo que es lo más importante al final. O sea, que cuando tú le has dado a alguien un conocimiento, lo ha llevado a la práctica, que es lo que consigues que pueda integrarlo, ¿no? Después hay que saber dar un feedback amable, concreto, preciso, directo, en el que el deportista pueda ver cuáles son esos puntos que ha integrado y cuáles son esos otros que todavía necesita seguir trabajando y, bueno, pues para poder integrarlos, que formen parte de un hábito y que lo consigan integrar en su juego, ¿no? Viendo eso, decías tú, el feedback, tú consigues un tal. ¿Tú qué sientes cuando un deportista va a ti y te regala una medalla porque ha trabajado contigo? O sea, tú a nivel personal, como Mónica, ¿qué sientes cuando ocurre algo así? Pues es una satisfacción brutal, pero fíjate, te diré, por él o por ella. O sea, porque yo considero que para mí es que es un regalo poderles acompañar, ¿no?, a que ese sueño se haga realidad, y que recibir ese regalo es la constatación de que se ha cumplido un sueño, que se ha cumplido una promesa, que ha habido mucho trabajo detrás, un trabajo de equipo, obviamente, ¿no? Pero sobre todo es, bueno, pues la constatación de que por ese sueño se ha luchado y que se ha conseguido. Está de moda ahora la película Inside Out, la de las emociones, y es verdad que, bueno, es una película de dibujos, pero enseña lecciones emocionalmente muy importantes. Es verdad que es un apartado más psicológico esto que te voy a preguntar, pero ¿cómo de importante es tener ya no las emociones en sí, sino tener una estabilidad emocional a la hora de competir? A ver, tú piensas que lo que se busca en todas las competiciones o en todas las disciplinas es la regularidad. La regularidad implica mantenerse, más que mantenerse frío, te diré, saber gestionar esas emociones. Es decir, ni puedes estar eufórico cuando te han salido todas las cosas muy bien, ni puedes hundirte cuando las cosas no te salen como tú esperabas, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio a nivel emocional, buscar
como te decía, al final es trascender un poco ese resultado, ¿no? Para poder buscar ese aprendizaje y poder relativizar, ¿no? Que, bueno, que las emociones están ahí, que no son ni buenas ni malas, sencillamente nos vienen a aportar una información y que está en nuestra mano tener herramientas para poderlas gestionar. Y de hecho, es que detrás de una emoción, o sea, primero hay siempre pensamos antes que sentimos, ¿no? Y algo que yo trabajo mucho con los deportistas es qué piensas, es decir, cómo estás educando tu mente, qué le estás permitiendo que piense, cuando no te sale ese pase, ¿qué te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, ¿no? Porque ese pensamiento, ese mensaje que te estás dando en ese momento está creando una emoción. Y esa emoción te puede limitar o te puede potenciar. Tú decides. Que se me entienda bien la pregunta que voy a decir, porque Vale. se puede malinterpretar, pero no va en esa línea. ¿Qué diferencias hay entre tratar con deportistas masculinos y femeninos? Porque entiendo que los hombres y las mujeres somos muy diferentes en muchas cosas, Sí. entre otras, la gestión propia de uno mismo. ¿Qué diferencias notas tú entre trabajar con hombres y con mujeres? A ver, es que yo no te diría hombres o mujeres, te diría personas. O sea, hay chicos que son súper maduros y que te llegan con, bueno, pues eso, con un nivel de madurez que es mucho más sencillo, ¿no? Abordar una sesión de coaching en la que, como veis, es todo basado mucho en las preguntas, en la reflexión, en la acción, pero es que esa persona puede ser madura, sea hombre o sea mujer, o puedes encontrarte deportistas muy inmaduros, hombres y mujeres. Entonces, fíjate, no diría que hay una diferencia en cuanto a género, sino en cuanto a madurez del deportista. ¿Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la edad o tampoco? No, tampoco. O sea, porque al final, claro, te has Yo podido creo que contar... tiene que ver con las experiencias que has vivido, la educación que te han dado tus padres, los contextos en los que te has movido, las Y, experiencias que has vivido. y No sé. para eso, ¿tú qué opinión tienes de las redes sociales? Porque es un tema, yo lo pregunto mucho porque al final da la sensación de que ahora si eres deportista tienes que estar en redes, te tienes que enseñar al mundo Sí. con todo lo que eso implica. En mayor o menor medida, en función del deporte, puedes tener más o menos fans, con lo que eso implica decepcionarte a ti y a la gente que te sigue, ya no sea gente que no te conoce, pero gente que te idolatra. Ya. Esa gestión, ¿cómo se puede preparar a alguien para eso? Porque es verdad que es un tema, o sea, de hecho hay un ejemplo muy claro, yo lo llevo al fútbol, que es lo que yo entiendo, pero Rodri, el de la selección, no tiene redes sociales. Y es un caso atípico a día de hoy. Luego es verdad que a muchos se las llevan y demás, pero es un tema, es un melón que hay que abrir. Bueno, yo creo que a los deportistas, de la misma forma que te digo que se les educa en cuanto a que sepan a nivel de objetivos, planificación, etcétera, confianza y demás, también pienso que es importante que reciban una formación para que sepan las implicaciones que tiene estar en redes sociales, qué cosas al final están trabajando su marca personal desde que son muy pequeñitos, ¿no? Y creo que haría falta quizá aportar este conocimiento para que ellos sepan cómo trabajar sus marcas personales, cómo quieren que el mundo les vea, porque, bueno, decíamos, ¿no? O sea, lo que está en redes sociales ahí se queda, ¿no? Y puede realmente condicionar a largo plazo, bueno, pues un cierto contrato o un cierto patrocinio, ¿no? Entonces yo creo que, aunque estemos con deportistas que sean jovencitos, considero que hay que darles esa información, que entiendan qué significa esa exposición en redes sociales, que también ellos tomen la decisión de qué quieren compartir en base a la marca que quieren construir, si es que quieren dedicarse al alto rendimiento. Y después, a partir de ahí, pues sí que es importante que, bueno, pues que aprendan a relativizar todo lo que desde redes sociales se puede estar comentando, o incluso lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que hay deportistas que deciden que no quieren tener esa exposición mediática y piensan que no es lo que más les apetece estar en redes sociales, ¿no? Me quedan dos preguntas y luego el test final. Vale. Por ligar un poco redes sociales, ¿crees que hay que hacer coach a las familias? A Porque, ver. bueno, yo he sido entrenador de niños pequeños y lo peor siempre digo que son los padres. Y hablo de niños pequeños. Entiendo que, igual que decíamos que para un deportista tiene que ser muy difícil gestionar todo lo que le va en torno a su vida, a su deporte, y
todo lo que no vemos que detrás que tú sí conoces, entiendo que para el padre y la madre que ven a su niño o a su niña, ay, que puede lograr no sé qué, ay, que lo puede conseguir, cuando no se lo imaginaron, porque es verdad que todos queremos que nuestros hijos sean futbolistas del Real Madrid, pero no, a lo mejor son campeones del mundo de vela y también son la leche o lo que sea. Sí. ¿Cómo gestionas tú esas familias? Porque es verdad que hay padres, que se me entienda, un poquito carroñeros, padres que son un peligro para el deportista, esto es así. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? A ver, es que yo cuando trabajo con niños muy pequeños, he trabajado con deportistas de 10 años, trabajo también con las familias, es decir, trabajo con el padre y con la madre. Y porque muchas veces, como tú decías, hay que hacer una gestión de las expectativas, porque a veces la presión que siente un deportista de una edad viene, bueno, puede venir condicionada, ¿no?, por las expectativas que se están generando en torno a ese niño, o incluso bueno, pues por el entorno, ya puede ser también de entrenadores, ¿no? Es decir, hay un contexto del que no nos podemos olvidar. Y ese contexto necesita información también. O sea, tiene que entender que la forma en la que está dando un determinado feedback, que es de lo que hablábamos antes, tiene un impacto en la emocionalidad y en el rendimiento de ese chaval. Entonces, bueno, pues hay veces que, como te decía, ¿no?, bien ya sea proporcionando esa información a través de informes a los padres, o muchos padres que quieren ser parte también del proceso porque quieren aprender y quieren saber, que es el caso con el que yo me he encontrado, ¿no?, que hay padres que quieren formar parte y que quieren saber cómo lo pueden hacer y hacerlo muy bien, y reciben también esa parte de ese trabajo individual conmigo, ¿no?, para poder gestionar esas situaciones. Oye, cuéntame cómo es una concentración con la selección de rugby. Pues entiendo que, aparte de tus sesiones, os lo pasaréis pipa. Es muy intensa, ¿eh? ¿Cuántos días son, más o menos? Depende, pero mira, esta última concentración han sido casi 12 días y es muy intenso porque, bueno, yo la verdad es que como nos concentramos aquí en Madrid, pues una de mis peticiones es poder dormir en casa. Está bien. Sí, así que bueno, también a la federación, bueno, al final se trata también de, bueno, pues que el proyecto hacerlo lo más sostenible posible, y a mí la verdad es que pues me viene súper bien poder dormir en casa, con lo cual ya aquí te doy un pequeño spoiler porque es muy intenso y a mí esto me sirve pues para coger un poquito de perspectiva. Pero empezamos muy pronto y las chicas se levantan a las 7 de la mañana, tienen sus sesiones de fisio, movilidad, desayuno, ya empezamos con toda la parte de si hay workshops y si no, pues es la preparación ya para ir a, o bien entrenamiento, porque es un entrenamiento en campo, un entrenamiento en gimnasio. Todo súper organizado a nivel de comidas. Nosotros, concretamente en nuestra selección, además, tenemos ese mantra que es el power nap, es decir, todas las chicas primero se acuestan muy pronto y después tienen esa media hora, ¿no?, después de la comida, en la que tienen ese tiempo bloqueado para, si no duermen no pasa nada, pero para que puedan reparar a nivel físico y mental. Y después pues sigue la tarde, que es súper intensa, y luego pues reuniones con el staff a tope, porque somos un equipo, pues como te decía, ¿no?, muy multidisciplinar, donde todos tenemos que estar súper alineados para tener esa voz única, y también para forma parte de nuestros valores ser ejemplares en lo que pedimos al equipo. Nosotros cumplimos con el ejemplo. Y ahí estamos, pues al pie del cañón todos los días. Sin parar. Y sin parar. Y luego, pues bueno, hay momentos más de diversión, ¿no?, que buscamos que también sean compartidos con las chicas. Solemos hacer una cena conjunta, siempre todas. Y también les damos a ellas su espacio, porque consideramos que es súper importante en concentraciones de este tipo que las deportistas también, pues en esta línea que decíamos, ¿no?, de que se vayan conociendo, que también vayan tomando más responsabilidades, pues que sepan también qué hacer y gestionar su tiempo dentro de una concentración. Así que sí, es intenso, pero muy retador, muy interesante y una experiencia alucinante, la verdad. Me imagino.
a el podcast de Gatitos Salvajes. Mi nombre es Johnny Pip y este es mi compañero Juan Ortega. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, espero que vaya todo bien. Hoy, como estoy sin ideas, traigo un vídeo. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Gatitos Amateurs. Yo soy Antonio Pagudo y hoy estoy con mi compañero Alberto Gutiérrez. Muchas gracias. Hoy estoy un poco flojo, ¿no? Así que traigo un vídeo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de Inexpertos Expertos. Yo soy Raúl Gómez y hoy tenemos de invitado a mi compañero Albertito. Oh, la verdad es que muchas gracias. Hoy estoy un poquito baguete, así que traigo un vídeo. Hostia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en el podcast Vascos Vasquienses tenemos de invitado a Gómez. ¿Cómo estás? Hostia, claro, hoy estoy un poquito baguete, pero vamos a poner un vídeo. Hoy en el nuevo podcast de Misterioso, mi nombre, Antonio Misto, tenemos de invitado a una verdadera ponencia. Tenemos a Chiquito el Grande. ¡Ey, tío! Hoy estoy un poquito plof, ¿sabes? Así que vamos a ver un vídeo. Hasta la próxima temporada. Vamos a ir acabando, tengo un test rápido, son preguntas de todo tipo, De todo. Madre mía. Venga, estas son vamos a ver. rápidas, sin pensar, o pensando lo menos posible. Rápido sin pensar. Venga. Tortilla con o sin cebolla. Con cebolla. Película favorita. Armas de mujer. Serie favorita. Serie favorita. Acolyte, te diría ahora. Estoy muy metida con Star Wars. Libro favorito. Pues Kobe Bryant, el de Mama Mentality. Un deportista con el que te gustaría trabajar. Me encantaría trabajar. Pues mira, me gustaría mucho trabajar con. Ay, espérate. Luego lo podéis poner, ¿no? Sí, El luego corte. Lo cortamos sin Es que duda. se me ha ido el nombre. Ay, tengo su... Es futbolista del Atlético de Madrid, de... Dios, ¿Con Morata? no, Te lo puedo decir todos, si quieres. espera. Saúl Ñíguez, hosti tú, madre mía. Ahí está. No, es buen tema de Saúl. Repite la pregunta y te la lanzo. Es buen tema. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita es probablemente cualquier tema de Metallica, Guns N' Roses o... Sí. Una cosa que cambiarías de España. Una cosa que cambiaría de España. Eso es un marrón. Esto es un marrón. Es un marrón, pero... Bueno, una cosa que cambiaría de España. A ciertos políticos. Y una cosa que no cambiarías de España. Nuestro orgullo de pertenencia. Un sueño por cumplir. Irme a trabajar a Estados Unidos. El contacto más famoso de tu móvil. El contacto más famoso de mi móvil. A ver, no lo sé. No lo sé. Más famoso. Famoso. No sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. Un referente o una referente en la vida. Rafa Nadal. Si tuvieras que cambiar de profesión, ¿qué serías? Escritora. ¿Tu comida favorita? O paisajística. O paisajista. Tu Perdón. Eso a mi madre le gustaría. ¿Tu comida favorita? El cocido. ¿Con qué deporte no has trabajado, pero te gustaría trabajar? Con Fórmula 1. ¿Y con qué deporte has trabajado que nunca pensabas que ibas a trabajar? Con MotoGP. Y la última, ¿quién no puede faltar a este podcast? Vamos a invitar a alguien que tengas ahí que piensas que tenga una historia que contar. Marta Cardona. Pues ahí está. Con esto, yo lo siguiente que te voy a pedir es que te voy a pasar el libro de firmas. Tienes que firmar como hacen Vale. todos los invitados. Y le voy a pedir a mi ayudante que coja la cámara de fotos, que Vale. la Polaroid, que nos haga una foto para ese mural que tienes ahí detrás. Mira, aquí tienes para firmar lo que consideres. Vale.
Con algún tipo... Lo que tú quieras, libertad absoluta. ¿Te la has pasado bien? Muy bien. Me alegro mucho, lo más importante. ¿Sabes cómo funciona, verdad? ¿Dedicatoria? Lo que quieras, puedes contarnos un cuento si quieres. O sea, vamos a posar para la foto. Ahí está. Puedes poner lo que quieras, esto es libre y absoluto. Vale. O sea, lo bueno es que la gente viene y hace lo que quiera. Hace lo que le da la gana. Eso es. Ahí está. Y nada, Mónica, gracias. Gracias a vosotros. La gente ha sido cambiada de este podcast, ya te lo adelanto. Menudo aprendizaje, la verdad. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí. Suerte en lo que venga. Te Muchas seguiremos, por gracias. supuesto. Esta es tu casa. Y a la gente, gracias. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Nos despedimos hasta septiembre. Volveremos en septiembre, lo prometo. Con cambios, con novedades. No puedo decir nada, pero lo vamos a pasar muy bien. Y gracias a todos por acompañarnos en este primer año, esta primera aventura de No Me Jodas. Pasad buen verano, sed felices y nos vemos en septiembre. Chao.